usted refería, que eran por características de los padres, ¿no? Padres hostiles, emocionalmente hostiles hacia sus hijos, sobre todo en etapas críticas del desarrollo del niño. Por ejemplo, entre los 6 primeros meses, cuando el niño empieza a relacionarse con los objetos, entre los 6 y 9 meses, cuando comienza ya las primeras palabras, luego entre los 6 y el medio año, cuando el niño comienza a tener más control en su entorno, y esto corre hasta los 2 años, ¿no? Entonces dicen que esas características del autismo son como una respuesta del niño a huir de este medio hostil, y por eso ese retraimiento. Bueno, que obviamente con el tiempo y los avances de la ciencia se ha descartado estas teorías. Y esto se denomina, lo conocemos en la historia como la madre nevera, ¿no? La madre, que son generalmente las cuidadoras principales del niño, que son hostiles, que no dan mucho afecto. Bueno, regresando a la parte de la historia, tenemos también a Hans Asperger. Paralelo a Kanner, pero en el otro lado del continente, en Europa, Asperger hizo estudios en niños con similares características, pero que ellos sí tenían la comunicación verbal, pero todo el resto era similar a los pacientes que estudió Kanner. Entonces, ambos no se conocían, ambos no sabían de sus trabajos y fueron a la par. Entonces, por eso, a los chicos que tienen TEA de alto funcionamiento, que los conocemos como Asperger, lleva el nombre de Hans Asperger, ¿sí? Porque más hizo estudio en estos chicos con alto funcionamiento. Luego tenemos, que tengo problemas para avanzar. Tenemos luego a un psicólogo especialista en aprendizaje, ¿sí? Charles Pester, y una psiquiatra infantil. Ellos consideraron el autismo como una conducta aprendida. Ellos comprobaron la utilidad de los métodos operantes en la modificación de conducta para el tratamiento del autismo. Estos métodos operantes, ¿qué consistían? Ellos decían que la conducta de los chicos con autismo, esa conducta un tanto errática, extraña, ajena al ambiente, se propiciaba precisamente en un ambiente que podía no funcionar. Y cuando ese ambiente se cambiaba, permitía, y no solamente se cambiaba, sino que también lográbamos controlar ese ambiente, permitía una apertura del aprendizaje y una modificación de estas conductas cerradas. Esta modificación de conducta pues permitía también en lo que es un adecuado aprendizaje para el lenguaje, en la comunicación, en conductas socialmente aceptadas, modificación hasta de la parte motora, ¿no? Entonces, este método operante, así se llama, métodos operantes, permitió aperturar una gran gama de programas para intervención en estos chicos con autismo, y también se emplea en lo que es el aprendizaje, en la parte educativa. Bueno, eso fue el avance, el aporte de Charles Pester. Luego tenemos a Susan Folstein en el año 1977, una de las primeras que realiza un estudio en un grupo de gemelos para plantear por primera vez la base genética del autismo. Algo muy importante fue Lorna Wing, que también fue psiquiatra, en el año 1979. Ella fue la primera en emplear el término de trastorno del espectro autista y denominar a los chicos con alto funcionamiento como síndrome de Asperger. Introduce la triada de Wing. ¿Qué se refiere? Está relacionada a los criterios de diagnóstico. Ella identifica que hay un trastorno de reciprocidad social, un trastorno en la comunicación verbal y no verbal, nos referimos hoy a los gestos, y una ausencia de la capacidad simbólica y la conducta imaginativa. El soporte fue muy importante, realmente en esta triada nos basamos como eje para los diagnósticos. Finalmente, en el año 1980, el autismo como patología se determina por primera vez como término autismo infantil, fue en el DSM-3, ¿sí? También esta década fue en el 109, donde aparece por primera vez, y estaba dentro de la categoría de los trastornos del control de impulsos. Esto sirvió para que nosotros los médicos podamos diagnosticar de manera diferenciada el autismo de la esquizofrenia. Porque en un momento, como dije en un inicio, se creía que era lo mismo. Y en el año 1987 se reemplaza el término de autismo infantil por el trastorno autista, y esto aparece en el manual, en el tercer manual de la revisión revisada. Y recientemente la terminología varía con el DSM-5 en el año 2013,
con el nombre de trastorno del espectro autista. Actualmente ya estamos en el CIE 11, que aún no lo empleamos, ¿sí? La terminología también ha variado un poco. Nosotros continuamos usando el CIE 10. Bueno, en lo que significa autismo, la palabra autismo deriva del griego autos, que quiere decir de uno mismo, encerrado en uno mismo. Sabemos que este es un trastorno neuropsiquiátrico que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo y la progresiva pérdida del contacto con la realidad externa, adquiriendo una personalidad replegada sobre sí misma de manera patológica y que le genera disfunción en varias áreas, sobre todo la social, ¿no? Bien, hablando un poco de epidemiología, vamos a encontrar que la tasa de prevalencia es muy variada y que ha incrementado a través de las décadas, y eso genera un poco de alarma, pero vamos a conversarlo por qué. Se maneja que la tasa de prevalencia es entre un 2 a 5 por 10.000 habitantes, oscila en diferentes estudios a nivel mundial entre 0.7 hasta 10.000, perdón, 0.7 a 21 por 10.000 habitantes. Y esto, bueno, varía por la cantidad de estudios, por la población, por la cultura de la población, ¿sí? Lo que se sabe es que cada 20 por 10.000 van a tener chicos rasgos autistas más retardo mental. El último reporte de la OMS en el 2017 refiere que hay 62 chicos con diagnóstico de TEA por cada 10.000 habitantes. Y esto, como le dije, ha generado alarma. ¿Pero por qué? Hay que tener en cuenta que ahora ya te contamos con criterios. Antes no había criterios específicos. Si no hay criterios específicos, cualquiera podía entrar en un estudio, ¿verdad? Entonces, también hay que tener en cuenta que hay estudios que solamente se basan en chicos que solo presentan características que describen el autismo. Y hay otros estudios donde suman chicos con TEA, o sea, con características de autismo, más patologías de base. Por ejemplo, me refiero a enfermedades genéticas, a enfermedades endocrinológicas, ¿no? Y hay otros estudios que descartan. Por eso la tasa de prevalencia es muy variada. Se sabe que es de 4 o 5 veces más común en niños que en niñas. Y el mayor número de casos es de síndrome de Asperger. El 75% de los niños con TEA cursan con una discapacidad intelectual, ¿sí? Más del 50% carecen de un lenguaje verbal. Sabe que actualmente 1 de cada 160 alumnos en una etapa educativa presentan TEA. Bien, en el Perú no hay datos específicos, ¿sí? Los que he podido obtener son los que del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del plan de TEA, que se ha hecho el año pasado, recientemente se ha publicado el año pasado, y también de lo que es las bases de CONADIS. Pues dije, el Perú carece de datos epidemiológicos, no tenemos muchos estudios. Se asume que es igual a nivel mundial, 1 cada 160 presentan espectro autista. 3.4 hogares tienen un miembro con limitación para relacionarse con los demás por los sentimientos, emociones y conductas de expresar esto. Y se cree que dentro de ellos está el grupo de chicos con condición de autismo. En el 2018, según CONADIS, teníamos un total de 219.249 personas inscritas con una discapacidad, ya sea leve a severa, de las cuales 4.528, estamos hablando de 2% del total, tienen TEA. Eso no quiere decir que 4.528 son el total de chicos, personas con TEA en nuestro país. No, son los que llegan a CONADIS, a tener un carnet de discapacidad. Sabemos que de este total, 3.673 son varones, o sea, del 80.9%, y 865 son mujeres. Y si se dan cuenta, acá se sigue manteniendo esa relación, ¿no? Más varones que mujeres. Sabemos, según la ONU, que el 80% de desempleo de las personas, que personas con TEA presentan un 80% de desempleo. Pero en el Perú, pues, no tenemos esta cifra. Bien. Hay problemas técnicos. A ver. Acá tenemos unas gráficas. Como vemos
que en la misma inscripción a CONADIS a través de los años, desde el año 2001 hasta el 2018, que tenemos ese reporte, han ido incrementando las inscripciones, ¿no? Y como les dije, acá vemos la relación de hombre-mujer, siempre va a haber más varones que mujeres, y bueno, esto es también la cantidad acumulada, que vemos a la derecha, y esto es bueno. Otra vez decimos, ¿aumentan los casos? ¿Es que hay más personas con TEA? Probablemente no, probablemente que hay más accesibilidad a salud, tenemos más profesionales que estén capacitados para hacer el diagnóstico. Otra ayuda también es el seguro integral de salud, porque permite que los padres de bajos recursos lleven a sus hijos para las evaluaciones, porque las evaluaciones se hacen en los hospitales del Estado. Cuando me refiero a más accesibilidad, es que antes, por ejemplo, en provincia no había un psiquiatra, ¿no? O un psiquiatra infantil. Ahora contamos con psiquiatras infantiles en los centros de salud mental comunitarios que están llegando a todo el país y también hospitales de tercer nivel, ¿no? No habrán muchos, pero ya están habiendo. Igual con los neuropediatras que también pueden hacer el diagnóstico. Igual a la mano derecha vemos el registro cómo ha ido incrementando. Asimismo también hablar sobre el empoderamiento de las familias, ¿no? Al ver más información, más colectivos, sobre organizaciones, ONG, sobre TEA, como por ejemplo Soy Autista y qué, que es muy conocido, permite que más información llegue a las familias, ¿no? Y que estas familias se preocupen en que sus hijos tengan un diagnóstico y también estén protegidos por el Estado. Aparte que, por ejemplo, para insertarlos en la escuela, ya sea en la educación básica regular o especial, necesitan tener carnet de CONADIS. Entonces, esto influye de que los padres busquen el diagnóstico, busquen la intervención y busquen finalmente el carnet de discapacidad. Aquí vemos también la población con diagnóstico de TEA inscrita en el CONADIS por grupos de edad y también por regiones. Vemos que el grueso está en Lima metropolitana, seguida por el Callao. Bueno, eso se entiende, ¿no? Mayor población, mayor accesibilidad a salud, mayores profesionales. Y vemos en zonas alejadas del país, por ejemplo, de 8, ¿no? Como en Pasco, en Madre de Dios. Bueno, no sabemos que sí, hay que tener en cuenta que la población es menos, pero deben haber muchos chicos que quedan en el aire, ¿no? Que no hay una intervención adecuada, que no tienen diagnóstico, chicos que probablemente viven en caseríos, que no tienen acceso a salud y probablemente pasan su vida sin un diagnóstico y probablemente fallecen y no sabemos que tuvieron esto, ¿no? Y no tuvieron la oportunidad de una intervención a tiempo. Bien, en cuanto a salud, me decía que el 78% de la persona con TEA atendidas en los establecimientos de salud corresponden a la clasificación F84.0. Bueno, eso es lo que nosotros colocamos en la codificación del GIS, ¿no? Y que el grueso de chicos están entre el 0 y 11 años. Bueno, teniendo en cuenta que el diagnóstico pues, se hace en la primera infancia. 15.625 personas son tratadas por autismo en los servicios de salud. 90% son menores de 11 años y el 81.1% son varones. Si se dan cuenta, se sigue manteniendo ese porcentaje de predominio en varones, ¿no? Como les digo, no creo que sea que los varones tengan más acceso a salud, simplemente acá son más los varones que presentan el cuadro de TEA. En cuanto a educación, según el último censo escolar del 2016, 85.626 estudiantes se encuentran en una situación de discapacidad leve a severa, en cualquiera de las modalidades de educación, ya sea la básica regular, la especial, la técnica, pero acá se encuentran todos, no solo de TEA. O sea, el porcentaje de TEA está ahí, la cantidad de chicos con TEA que van a la escuela está dentro de 85.000, no sabemos cuántos son. 59% está dentro de la gestión pública y 41% en la privada. En relación al área de residencia, 86% se encuentra en el área urbana y 14% en el área rural. Como les repito, no hay datos exactos de TEA y las cifras son escondidas. Eso genera, pues, en nosotros, en el personal, no solo de salud, también en los profesores, cierta desazón, ¿no? Porque creo que podemos hacer más, mucho más, si tuviéramos citas exactas y probablemente hasta estos son subregistros, para saber cómo intervenir, qué programas, ¿no? Emplear,
modificar la currícula para estos chicos, cómo, si tuviéramos datos exactos, por ejemplo, cómo actuar intersectorialmente el sistema de salud con el sistema de educación. Pero bueno, esperemos que esto siga, bueno, esto mejore en un futuro. Bien, pasando a la etiología, hay que recalcar pues, que no existe una etiología única, exacta, ni una explicación unitaria. Se sabe que puede darse probablemente diferentes etapas del desarrollo, ya sea en la fecundación, en la maduración, cuando sea feto o en los primeros años de vida. No se sabe, porque hay niños que tienen un desarrollo normal hasta cierta edad, y luego como que se trunca entre el año y medio y 2 años, y con un retroceso, ¿no? O hay chicos que desde los primeros meses de vida hay ciertos signos muy sutiles que a veces los padres se dan cuenta, ¿no? Se cree que uno de los factores más importantes, no el único, es la genética. A inicios de la década de los 70, los estudios en genética no ayudaron mucho a la etiología. Más, se descartó por un momento, porque los estudios eran más que todo en gemelos dicigotos, ¿sí? Y los casos en dicigotos eran más que los monocigotos, y se sabe que en dos cigotos hay mucha probabilidad de que sean de sexo opuesto, niño y niña. Y sabemos pues que vemos que más es frecuente en niños. Entonces, eso sería una de las principales causas por la cual no se obtenía una adecuada información en estudios de genética cuando se hacía estudios en gemelos dicigotos. Posteriormente, se optó por hacer más en gemelos monocigotos comparando, y se encontró que la relación con rasgos de autismo en estudios con monocigotos iba hasta del 36 hasta 91%, y cuando eran dicigotos entre el 0 y 23%. Entonces, esos estudios ayudaron a determinar que hay una importante base genética, ¿sí? Pero no sabemos exactamente cuál, de qué genes estamos hablando. Se sabe que hay múltiples genes, no se sabe si son unos o varios, que tal vez por factores ambientales despiertan estos genes, o cambian o mutan. Se han encontrado diversos locus de genes en diferentes cromosomas. Se cree que son diferentes genes con alta o baja penetrancia. No hay una exactitud, ¿sí? Lo que se sabe es que la probabilidad de tener otro hermano con TEA, o sea, ya hubo un hijo con TEA y hay un segundo entre el 2 al 18%. Se ve también que se presentan chicos con rasgos con TEA en alteraciones cromosómicas, como por ejemplo síndrome de Down, esclerosis tuberosa, síndrome del cromosoma X frágil. Hay factores ambientales influyentes, como la edad de los padres. A mayor edad, mayor riesgo. En niños que nacen prematuros o con bajo peso al nacer. Los antecedentes prenatales, si la madre tuvo alguna infección viral, se ve que hay un 5%. Si tuvo deficiencias inmunológicas. También si han habido, por ejemplo, amenazas de aborto en el primer trimestre. Después, durante el nacimiento, si ha habido un parto con traumatismo. El uso de la talidomida o el ácido valproico durante el embarazo, y esto se supo con la talidomida porque era un antiemético que se usó en la década de los 70 justamente para el manejo de las náuseas en el primer trimestre de embarazo, y se vio que muchos niños nacían con problemas congénitos y rasgos de autismo. También tenemos enfermedades metabólicas como alteraciones de la purina y hidratos de carbono. También encontramos anomalías estructurales del cerebro y factores ambientales. Es muy importante aquí hablar intoxicación, contaminación ambiental, y entre ellas la intoxicación con mercurio. Entre las anomalías estructurales, bueno, estos conocimientos se han adquirido ya con el avance de la ciencia, con lo que es la resonancia, el neuropet y estudios post-mortem. Se han encontrado variantes estructurales cerebrales en estos chicos con TEA en zonas que determinan la regulación emocional, como por ejemplo la corteza prefrontal, en la zona límbica, en el hipocampo, en la amígdala, que es en el que participa en el reconocimiento de emociones y en la interacción social, en el cerebelo, ¿no?
Y se ha visto también en estos chicos tienen de 2 a 10 veces, perdón, de 2 a 10% un poco más grande el incremento del volumen cerebral. Otro de los factores de etiología, estamos viendo, lo que es genético, lo que hemos hablado anteriormente, alteración funcional, ambiente y alteración estructural, da el origen al autismo. En alteraciones funcionales estamos hablando de teorías o de neurotransmisores, por ejemplo, sustancias como la intervención de la oxitocina, la serotonina, la dopamina. Bueno, todos son estudios, no hay nada que determine actualmente. Recuerdo mucho un estudio con oxitocina que fue del año 2017. Lo malo es que son en poca cantidad porque son estudios muy caros. El estudio en chicos con imágenes de Neurostet en que le aplicaban oxitocina intranasal y pasaban a ser evaluados con neuroimágenes, Neurostet realmente, y se veía cómo se activaban zonas cerebrales. Al aplicar la oxitocina, se aplicaban zonas cerebrales, o sea, le aplicaban antes y después hacían neuroimágenes antes y después de la aplicación de la oxitocina. Antes de la oxitocina pasaban el Neurostet y veían zonas apagadas, zonas cerebrales apagadas, que se espera encontrar en el autismo, que intervienen en las relaciones sociales. Cuando se aplicaba la oxitocina, pues se encontraba que esas zonas se activaban y que duraban unos segundos. Entonces, definitivamente este tipo de estudios nos ayuda ya a inducir que efectivamente hay neurotransmisores y sustancias que intervienen en el origen del autismo. Pero como repito, no es uno solo, son múltiples factores, múltiples etiologías. Bien, en cuanto a la clasificación, nosotros en el Perú usamos la SIE-10, la clasificación teniendo en cuenta los criterios diagnósticos. El trastorno de espectro autista, bueno, el autismo, porque el trastorno de espectro autista es una denominación realmente del DSM-5, aparece en el capítulo de trastorno generalizado de desarrollo y tiene 3 aspectos principales a tener en cuenta para el diagnóstico. La interacción social recíproca, que se ve afectada, o sea, la actividad social, la dificultad de comunicación, sea verbal o no verbal, y un campo de interés restringido y repetitivo, estereotipo se refiere. Acá entra también, por ejemplo, en el campo de interés restringido el pensamiento poco flexible, ¿no? Del niño, la poca capacidad para adaptarse a los cambios. Finalmente, el CIE-11, que ya salió en el 2018, pero aún no lo usamos, cambia la terminología a trastorno del espectro del autismo, muy similar al DSM-5. Aquí vamos a encontrar el autismo propiamente dicho, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y otros trastornos generalizados de desarrollo no especificados. Cada uno con sus correspondientes criterios diagnósticos, ¿no? Bien, entonces estas son las patologías que encontramos en el CIE-10 a tener en cuenta al hacer el diagnóstico. Autismo infantil, propiamente, el síndrome de Rett, trastornos desintegrativos infantiles, el síndrome de Asperger, el autismo atípico, otros trastornos generalizados, el trastorno generalizado del desarrollo inespecífico, el trastorno hiperactivo con discapacidad intelectual y movimientos estereotipados. Esos encontramos en el CIE-10 y lo que más, bueno, empleamos, más que todo para hacer los diagnósticos diferenciales como autismo y nuestra, bueno, denominación es 84.0, ¿sí? Para hacer diferencias entre el DSM-4 y el DSM-5, si bien es cierto, no lo empleamos aquí, pero es muy importante conocerlo. El DSM-4, que estaba vigente hasta el 2012, 2013, está en la sección, el autismo está en la sección de trastornos generalizados del desarrollo. Tenemos el trastorno autista, trastornos de Asperger, trastorno de Rett, trastorno desintegrativo infantil, trastorno generalizado del desarrollo no específico. Casi muy similar al CIE-10, ¿verdad? Y finalmente, cuando ingresa el DSM-5, dice no, cambiamos el nombre, todo se llama trastorno del espectro autista. ¿Sí? Todas las patologías anteriores van a ingresar en este espectro. Salvo retiran lo que es el trastorno de Rett, porque el trastorno de Rett sí tiene ya identificada una base genética, y el trastorno desintegrativo infantil porque es muy controversial los síntomas y los criterios diagnósticos. Entonces, todo lo demás ingresa aquí. Entonces, aquí ya no hablamos de síndrome de Asperger,
que hablábamos que era un tipo de autismo de alto funcionamiento, ¿no? Aquí entran todos los chicos con rasgos, con características de autismo, que tengan o no una enfermedad comórbida, genética, pero que tengan los síntomas. Y explicarles acá por qué. En el DSM-4, el diagnóstico más que todo era categoría. Quiere decir, el sistema médico establece que hay o no un trastorno. Cumple o no cumple, se acabó, ¿no? Por esas características. En cambio, en el DSM-5 es más algo dimensional. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de espectro, hablamos de algo amplio. Y se dieron cuenta en los estudios que hay muchos chicos con estas características que pueden ingresar en este diagnóstico y que no presentan exactamente con todos los criterios que se describen, ¿no? Pero sí, tal vez los principales, pero no con toda la sintomatología. Entonces, por eso dicen que es un espectro, algo muy amplio. Y que sí, lo que hay en el DSM-5 es el grado de funcionalidad, ¿no? Si es severo, moderado, cuánta intervención necesita. Esto es lo nuevo en el DSM-5, que nos permite quizá clasificar, ¿no? La severidad. Decían, ¿por qué espectro? Porque hay una amplia, nos dimos cuenta que hay una amplia gama de síntomas, de habilidades, del nivel de deterioro, de deficiencias. Entonces, por eso se vio necesario a que se denomine trastorno de espectro autista. Bien, entonces esta es la clasificación, la que actualmente empleamos en nuestro país, repito, es el CIE-10, pero por conocimiento es importante saber que existe pues el DSM-5, que bueno, se utiliza más que todo en Estados Unidos, ¿no? Bien, hablando de síntomas, primero vamos a hablar en general sobre las señales de alarma, ¿sí? Bien, tenemos que los chicos con esta condición van a presentar dificultad para relacionarse con niños y adultos, falta o no hay comunicación verbal, hay llantos o risas inapropiados, o sea, en el contexto ciertas expresiones de emociones que no van con la realidad del momento, ¿no? Falta de la conciencia del peligro, pueden ser muy impulsivos, hiper o hiposensibilidad a ciertos estímulos neurosensoriales, por ejemplo, como el ruido, luces, sabores, juego inapropiado con los juguetes, lo que nosotros llamamos el juego simbólico, no hay un juego simbólico, dificultad ante el cambio de rutinas, o sea, como son poco flexibles, no se adaptan a los cambios, es muy difícil. Hay hiper o hiposensibilidad al tacto, o sea, hay un rechazo al contacto físico, hay una extraña fijación con objetos, que es lo que aquí está la característica de conductas repetitivas y a veces medio obsesivas, ¿sí? Con intereses peculiares en ciertos temas que no es común quizá a veces para la edad. A veces también ausencia de contacto visual, ¿no? Y eso generalmente son uno de los primeros síntomas que los padres observan. Lo que es el pobre contacto con ellos, la interacción con ellos, y cuando es bebé, pues el contacto visual con la madre, y también el problema en la comunicación, verbal y no verbal. Ahora vamos a ver por edades las características de los síntomas, una vez que avance mi diapositiva. Bien, los síntomas pueden aparecer desde el primer año, ¿sí? Puede ser que, como les dije, el niño se desarrolle completamente normal hasta el año y medio, y después los padres dicen, él era normal, me miraba, sonreía, me pedía algo, ya empezó a decir mamá, papá, y de repente dejó de hablar. Lo atribuía a situaciones como que se asustó, pasó tal cosa, ¿no? Y de repente retrocedió. Quizá las habilidades adquiridas dejaron de existir. Pero hay otros chicos que desde un inicio sí presentan, pues, ciertos, como les dije, síntomas muy sutiles, muy sugerentes, ¿no? Y que a veces los padres no se dan cuenta, a veces sí, a veces no, y que requiere de un profesional capacitado para poder identificarlas, ¿sí? Porque a veces nos llegan a consultas niños pequeños, de 1 año y medio, ¿no? Y a veces, o no solamente nosotros, no llegan precisamente al psiquiatra, a veces llegan a CRET, ¿no? Al pediatra. A veces el niño no habla nada. Y dice, no, ya va a hablar, es solo un retraso, no pasa nada, ¿no? Pero no preguntan más cosas. Oye, mira, te busca, pide aunque sea señal,
y es tiempo valioso que se pierde si no sabemos detectar a tiempo, porque una intervención adecuada a tiempo no lo va a curar, ¿sí? Pero va a ayudar a que este chico, a que nosotros podamos explotar al máximo su potencial y se pueda recuperar lo máximo posible. Entonces es muy importante para eso que ustedes conozcan los hitos normales del desarrollo de un niño. Me refiero a qué cosa, qué habilidades adquiere el niño de acuerdo a la edad, mes por mes, dentro del primer año de vida, por lo menos dentro de los 3 primeros años. Ya sean habilidades de comunicación, social, cognitivas. Esos 3 rubros, eso sí lo deben de saber. No lo tengo aquí, porque si no iba a ser muy extensa la exposición. Pero, bueno, en los libros de comunidad pediátrica, si ya lo llevaron, lo pueden ver. O también pronto va a salir la guía de intervención temprana en chicos con autismo, y allí escribe que se ha hecho, se le está trabajando con y describe de forma muy detallada cómo son los hitos del desarrollo de los chicos. Bueno, para empezar, ¿qué encontramos en los 3 primeros años de vida? Los chicos van a tener trastornos de sueño, son niños que realmente no duermen en la noche, ¿sí? O mucha irritabilidad, lloran, a los papás les cuesta dormirlos. Hay un problema de alimentación, a veces anorexia o gustos peculiares. Hay un problema del cambio en la lactancia, de los cambio de la textura, por ejemplo, de alimentos blandos a sólidos. Les cuesta mucho al niño adaptarse y eso se pregunta en la historia clínica. Los niños pueden presentar irritabilidad, llantos muy frecuentes. Hay un problema en la interacción con los padres. Que preguntarle, ¿lo mira? ¿Lo mira cuando lo necesita? ¿Lo mira para pedirle algo? ¿No? Alza los brazos hacia el padre, hacia la madre, pide ayuda, sale a su encuentro, por ejemplo, cuando el padre llega, no precisamente que se va corriendo, hay niños que no caminan, pero se balancean hacia el padre o a la madre, ¿no? Sigue a la madre, ¿no? Hace contacto visual, es poco no comunicativo, quizá no habla, pero como digo, señala o llora, ¿no? Estos chicos presentan retrasos motores ligeros y, bueno, y retraso en el lenguaje verbal. Esto se ve entre los 3 primeros años. De 4 a 6 años hay un trastorno de la comunicación mímica y gestual. No mira igual y es más evidente porque a esta edad ya esperamos que un chico hable y es cuando ya ingresa a un nivel educativo, ¿no? El nido, por ejemplo, necesitamos que hable, sino cómo va a interactuar con el resto. Entonces ahí los padres ya ven un problema. O la profesora les dice, tiene preferencias por los objetos versus las personas. Quiere decir, el niño tiende, a esta edad ya el niño ya no tanto juega solo. En los 3 primeros años sí, el niño tiende a ser egocéntrico. Va a jugar, pero no esperen que juegue con los niños. Puede haber niños, pero va a jugar solo. Pero posteriormente ya, a los 4 años ya empieza a interactuar. Entonces un niño con características, o que tenga la condición de TEA, va a preferir el objeto que las personas. La exploración de los objetos de carácter estereotipado, una forma inadecuada, repito, no hay un juego simbólico, o sea, que tenga sentido, implica la imaginación, no obedece órdenes, no es, aparentemente es que no escucha. Hay una hiperactividad, inquietud, sin noción de peligro, hay un lenguaje verbal ausente, y si lo hay, es perseverante, ecolálico, o sea, repite las palabras, no tiene sentido, no es que haya un contexto en la conversación. Hay una inversión de pronombres, generalmente los chicos que hablan, vemos esto en Asperger, comienzan a hablar en tercera persona. Hay anomalías posturales y la conducta motriz, por ejemplo, tienden a caminar en puntillas. Hay aleteo de los brazos, de las manos, tienden a dar palmadas, extensión de los dedos, tendencia a oler objetos o chuparlos, o también su propio cuerpo, ¿no? Los dedos o los objetos que agarran. Tiene respuestas anómalas a estímulos sensoriales, como les dije, a la luz, al mismo calor, al ruido. Por eso chicos no soportan, por ejemplo, ruidos extremos, ¿no? Vemos que sufren mucho, no se adaptan, se tapan los oídos, cuando suena la licuadora, cuando hay fuegos artificiales, cuando es la sirena de una bocina de un auto. Y hay reacciones emocionales inadecuadas, o sea, muy exacerbadas. Algo que tal vez un susto, ¿no? Por ejemplo, escuchan un grito, alguien se puede asustar, pero pasa el susto, ¿no? En cambio, ellos no. Es mucho más exacerbado del contexto de la situación que se ha dado. Luego tenemos entre los 6 y 12 años el déficit cognitivo, y es porque aquí ya también entra en la escuela, o sea, los chicos
como dije un inicio, algunos cursan con déficit cognitivo y otros no. Pero ya es cuando ingresa pues a una institución educativa donde se aprecia más, ¿no? Y donde se hace más el diagnóstico. Hay un intenso retraso y trastorno del lenguaje, hay un trastorno, un problema en la interacción social, hay bastante resistencia al cambio, intereses extraños y unos juegos peculiares. Y ya en la adolescencia, que es una etapa muy difícil, igual persiste el trastorno de la interacción social, sobre todo en sus respuestas emocionales inadecuadas, respuestas inadecuadas al contexto social, hay un trastorno del lenguaje y la comunicación, o sea, generalmente no hay un lenguaje imitativo, no hay creatividad, no hay imaginación, hay dificultad en la abstracción. Me refiero, por ejemplo, a interpretar cosas, ¿no? Cuando uno se le entrevista, pues, les pide que interprete refranes, no entienden a veces bromas de doble sentido, comparaciones de objetos, como es muy rígido el pensamiento y concreto, ¿no? Si tú le dices, no sé, qué similitud tiene una manzana y un plátano, o sea, no dices, ¿por qué? No va a ser, se cierra y que no va a haber nada de similitud, ¿no? Pero no tiene una abstracción, no va más allá de decir, bueno, son frutas, ¿no? No llegan a eso. Y los refranes, por ejemplo, pueden entenderlos al pie de la letra, tal cual. Bueno, igual hay resistencia a los cambios, actividades repetitivas, restrictivas, rígidas, estereotipadas, y a veces estas estereotipias también generan una disfunción social, ¿no? Porque cuando ya a esta edad comienzan a relacionarse, o sea, en la adolescencia uno comienza a relacionarse con las personas, con el entorno, ¿verdad? Entonces, que esté un chico con estereotipias, el resto dirá, oye, ¿qué le pasa, no? Aparte de sus problemas ya para comunicarse, del problema social que por sí ya tiene esta persona, el hecho de los síntomas que presenta como las estereotipas le genera más disfunción social. Entonces, en todos estos síntomas hay que tener en cuenta, el especialista tiene que saberlos para saber cómo intervenir. Bien, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es netamente clínico, ¿sí? Nos basamos, como dije, en los criterios del CIE-10, del DSM-5, pero es muy importante para tener un diagnóstico adecuado, una buena historia clínica. Hay que saber los antecedentes prenatales, los antecedentes postnatales, antecedentes patológicos, el desarrollo psicomotor del niño, el desarrollo social del niño, evaluar todo el hito del desarrollo, que habló, que da control de esfínteres, cómo la interacción con los padres, cómo la interacción con los pares, su temperamento, si se regulaba o no, si se adaptaba, cómo era su sueño, su alimentación, ¿no? Todo eso nos ayuda a hacer una evaluación muy aparte de la evaluación que se hace el niño in situ en ese momento. Una exploración médica adecuada y psiquiátrica. También porque es exploración física, ¿no? Porque a veces hay chicos que tienen una enfermedad congénita de fondo, ¿no? Y hay que saber cuándo derivar a genética. Hay que evaluar, tomar el perímetro cefálico, ver si hay algún signo clínico de que estemos una enfermedad genética o inmunológica o endocrinológica, ¿no? También hay exploraciones complementarias, empleamos escalas que no van a dar el diagnóstico, pero nos van a llevar a sospechar a un diagnóstico, ¿sí? Entre las herramientas que empleamos está el MCHAT, que es una escala de tamizaje que la puede usar cualquiera. En el Perú ya fue validada, consta de 20 preguntas, puede tomarlo no solamente el médico, no precisamente el médico psiquiatra, puede emplear la misma licencia en enfermería cuando haga el CREP ante una sospecha. Estas son las preguntas, si se dan cuenta, describe prácticamente toda la sintomatología que se espera encontrar en un chico con una condición de autismo, ¿sí? Y también nos ayuda un poco a recordar qué preguntarle a los papás, ¿no? O sea, porque son muchas sintomatologías, muchos detalles para saber. Entonces, a veces nos podemos olvidar. Y esta escala de tamizaje, ahí describe el juego, la interacción social, cómo reacciona, si imita o no, cómo responde o no su nombre. Entonces, no toma más de 15 minutos hacerla. Se puede hacer antes, durante o después de la entrevista con el padre. Repito, no necesariamente tiene que hacer el psiquiatra. Entonces, es una herramienta de ayuda, de tamizaje, de cuando hay una sospecha. No es para hacer un diagnóstico.
Hay otras escalas que son más complejas, se llama el A2, que evalúa lo que es la conducta social y la comunicación. En un inicio se hizo para chicos que lograban la comunicación verbal, ahora también se ha adaptado para los que no, pero consta de 5 módulos, es muy sutil para hacer el diagnóstico, muy sutil y ver qué áreas están afectadas y cómo intervenir, pero requiere un entrenamiento de especialista, ¿sí? No se hace así más, requiere unos ciertos años de entrenamiento. Pero podemos usar esta escala, el ENCHA, ¿no? Que la pueden encontrar en internet. Bien, ahora es muy importante tener en cuenta el diagnóstico diferencial. Como dije, algunas sí pueden ir a la par y van a encontrar algunas de las patologías diferenciales como también como comórbido. Tenemos enfermedades pediátricas, como por ejemplo rubiola, síndrome de X frágil, ¿no? La discapacidad intelectual. Si bien es cierto, hay chicos con TEA que cursan con discapacidad intelectual, hay chicos que no, hay que saber diferenciar cuándo es discapacidad intelectual neta y cuándo es TEA, ¿sí? Déficits sensoriales, como acá lo que es la sordera. Ay, creo que no les dije. Sí, dentro de las exploraciones complementarias hay que tener en cuenta enviar un cariotipo, enviar una audiometría, unos potenciales evocados auditivos, si necesaria una resonancia magnética, una tomografía, un electroencefalograma. ¿Sí? Hay que tener en cuenta, y también dosaje de sustancias como el mercurio, ¿no? También el plomo, porque dijimos que hay un factor ambiental, ¿no? Intoxicación y ambiente. Entonces hay que tener en cuenta eso también para el diagnóstico, para complementar, eso no define. Bueno, en lo que hablaba del diagnóstico diferencial, déficits sensoriales, hablábamos de la sordera. Otro diagnóstico diferencial es la deprivación. ¿A qué se refiere? Deprivación social. Aquí hablamos de los problemas vinculares, ¿no? Niños que han sido deprivados de un adecuado cuidado en los primeros años de vida van a manifestar síntomas muy similares que pueden confundir a un TEA, ¿sí? Y de acuerdo en cómo intervengamos, es cómo va a superar esto el niño. ¿Dónde encontramos esto? Por ejemplo, en niños en albergues, en niños que crecen en instituciones, ¿no? Quizá ustedes saben que influye mucho el cuidado adecuado, cuando forma un adecuado vínculo en los primeros años de vida de un niño, y cuando hay en una institución, por más que haya muchos esfuerzos, hay muchos niños, y a veces el cuidador no puede valerse para satisfacer las necesidades del niño. Entonces, esto genera un vínculo inadecuado, un trastorno vincular. A veces, entonces, cuando ocurre esto, se ha estudiado, se sabe, que influye en el funcionamiento cognitivo del niño. Puede haber un deterioro cognitivo. Ustedes van a ver a veces chicos que llegan a los CAR, a las casas de acogida del Estado, que a veces no hablan, no miran, llegaron quizás de un hogar negligente, donde hubo abandono, o había muchos chicos creciendo en esas casas y no interactuaban socialmente y se creían que era autismo, y no. Cuando ya había un cuidado específico, había intervenciones adecuadas, estos chicos comenzaban a hablar, comenzaban a mirar y a relacionarse socialmente. Entonces, a eso se refiere con deprivación. También tenemos que el diagnóstico diferencial, los trastornos del lenguaje, también el del mutismo selectivo, del trastorno de la comunicación social pragmática, también de la misma esquizofrenia infantil, del trastorno de movimientos estereotipados y finalmente del trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Y bueno, las comorbilidades, o sea que va a la par, puede ir a la par, discapacidad intelectual, el TDA, trastorno de ansiedad, trastorno depresivo y trastorno de conducta alimentaria. Se ve bastante los trastornos de conducta alimentaria. Como son chicos que tienen el pensamiento poco flexible, a veces se fijan con ciertos temas, ¿no? Y, por ejemplo, tienden a hacer dietas o comer alimentos específicos, ¿no? Y terminar en cuadros de bulimia o anorexia. Bien, las intervenciones. Aquí es importante. La intervención va a ser interdisciplinaria. Vamos a tener la terapia psicológica, psicosocial, que es una de las principales. Vamos a ayudarnos en el tratamiento farmacológico. En lo que es farmacológico, voy a dar eso primero, muy breve. Vamos a emplear antipsicóticos si fuera necesario, se hace un cuadro psicótico, también para el manejo del impulso, cuando hay auto o heteroagresividad que ya no podamos manejar,
se medica. También estabilizadores del ánimo, valproato si es necesario, carbamazepina también para controlar impulsos, los IRS o bueno, antidepresivos, no solo como ansiolíticos, sino porque ellos pueden también deprimirse, también para manejar ciertas conductas de impulsividad o cuando va con comórbido, por ejemplo, con conductas obsesivas, ¿no? Hay también mucho comórbido con TOC, por ejemplo, entonces ahí se aplica. También para cuando hay problemas del sueño o alimentación. ¿No? Que del sueño, pues no precisamente vamos a optar a un niño darle una benzodiazepina. Entonces vamos a optar a darle un fármaco como un antipsicótico, por ejemplo, que induce sueño. Empleamos el efecto secundario, entonces sí, para que el niño pueda dormir. Dentro de la terapia psicológica, terapias psicosociales, pues lo que es modificación de conducta, terapia de habilidades sociales, ahí también incluye lo que es la intervención familiar, terapia para el cuidador, porque los cuidadores, también se estresan. Estamos hablando de una condición crónica, que es para toda la vida. Entonces hay que intervenir en la familia. Hay que decirle a mamá, a ese papá, que vaya a terapia, que tenga un soporte y una red de apoyo. Y también, muy importante, lo que es la terapia de medicina física y ocupacional. Ahí, ¿qué enviamos? ¿Qué interviene? La terapia ocupacional, la terapia de lenguaje, la terapia neurosensorial y la ocupacional. ¿Por qué? Dijimos que estos chicos tienen problemas motores, ya sean finos o gruesos, ¿no? Es necesario para nosotros poder que se desarrollen en nuestra sociedad, pues, ¿no? Que sepan escribir, pintar adecuadamente, cortar. En la terapia ocupacional también, pues, que ellos sepan valerse por sí mismos, hacer también terapias de aprendizaje, ¿no? Ayudarlos, de concentración, de atención. Dijimos que había mucho a la par comorbilidad con TDA. Entonces, todas estas terapias intervienen para llegar a explotar lo máximo potencial en estos chicos, y lo más importante es que sea a tiempo, ¿sí? A más temprana edad de intervención, el resultado y el pronóstico es mucho mejor. Bien, ¿cómo intervenimos en la familia? En un momento voy a prender la luz para que me puedan ver bien. Bien, con la familia, muy importante que el profesional, quien va a intervenir, mantenga una actitud abierta, de escucha, que genere confianza, que sea empático, que no juzgue, ¿sí? Porque eso vamos a ayudar a motivarlos a que sean activos, que sean persistentes y se comprometan con el tratamiento de sus hijos. Hay que recordar que al ser una patología, una condición crónica, la intervención va a ser por mucho tiempo. Nuestros padres llegan con muchas expectativas, llegan con incertidumbre, con miedo, con culpa, con negación cuando se les dé el diagnóstico. Entonces, estas primeras intervenciones son muy importantes, y encontrarse con un profesional empático va a ayudar a que ellos se comprometan y haya una adecuada adherencia al tratamiento de sus hijos. Es importante que los orientemos a organizar toda la información referente a sus hijos. A veces los papás no se acuerdan detalles, y a veces en una sola consulta, en una entrevista, no se puede hacer todo. Pedirles que hagan una biografía, lo que recuerdan el desarrollo de sus hijos. También, si han tenido otras intervenciones, pedirles que se ordenen, ¿no? Que traigan toda la información posible, si ya tuvo otros exámenes, para que cualquier profesional de la salud que vea a ese niño tenga acceso a la misma información. Incentivarlos a asistir a las consultas acompañados. ¿A qué me refiero? A veces es la mamá quien asume, ¿sí? Va sola. Pedirle, si hay papá presente, que vayan los dos. ¿Por qué? Porque es muy importante que ambos padres manejen la misma información, para que ambos padres se comprometan. A veces sucede que va la mamá, que va a casa a repetir lo que la terapista ocupacional le enseñó, la que terapista del lenguaje le explicó cómo debía ser para estimular el lenguaje de su niño, y papá u otros familiares sabotean el tratamiento. Entonces sí es necesario que ambos padres acudan, quizá no siempre, pero en la mayoría de las citas sí. Como dijimos, ¿cuáles son las intervenciones? Capacitar y entrenar a los padres, lo que es psicoeducación, y darle toda la información posible, consejería. Hay que hacer, si es necesario, visitas domiciliarias. ¿Por qué? Es muy importante ver el ambiente en que está creciendo ese niño y si hay una disfunción familiar. Como dijimos, estos chicos pues les afectan mucho los cambios y
ciertas emociones y interacciones de forma exacerbada ante ciertos estímulos. Puede haber que haya violencia en casa, gritos, golpes, no sé, una forma inadecuada de enseñarle al niño, corregir al niño, y eso esté provocando que el niño a veces tenga estas conductas inadecuadas, erráticas, o que termine autoagrediéndose o agrediendo a otro. A veces la consulta viene, mi hijo está que se pega, se muerde. Es lo que nos dicen los padres, pero no dicen más. Nosotros debemos saber cómo es el contexto familiar, cómo está funcionando esa familia. También es importante hablarles de las terapias que se van a realizar, serles lo más sinceros posibles. Como dije, que una evaluación biológica, genética, si fuera necesaria, enviarlo a un neuropediatra también, y explicarles los servicios de salud mental y los servicios médicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de estos chicos también cursan con enfermedades médicas a la par de comórbidas, ya sea por la medicación, por ejemplo, si necesitaran un antipsicótico, ustedes saben que muchos terminan en síndrome metabólico, ¿sí? O también la misma condición de autismo, como no hay un buen control de impulsos. Van a ver los pacientes cuando llegan a determinada edad, los chicos comienzan a comer, y suben de peso, y terminan con problemas, ya sea de resistencia a la insulina, problemas de dislipidemias. Entonces es importante explicar que ellos deben recibir controles periódicos ya por pediatría o por medicina interna cuando ya son adolescentes. Bien, otra cosa muy importante es incentivar el juego. Explicarles por qué el juego es importante a los padres. El juego es un medio en que empleamos la imaginación y de relacionarnos socialmente. No es que tome, hijito, tu juguete juegas. No. El padre se siente en el suelo, se siente en la cama donde está con su hijo, que se ponga a la altura de su hijo, que intente hacer contacto visual constantemente y juegue. Y más que todo, si es posible, juegos que nos ayuden al simbolismo. A veces los papás dicen, sí, yo le compro sus rompecabezas. Uy, me arma unas torres inmensas con el Lego. Sí, son juegos muy creativos, muy buenos. Pero, por ejemplo, tienen problemas estos chicos es en el simbolismo. Cuando son pequeñitos, por ejemplo, si tú le das de juguete una olla, una tetera, una taza, no simulan, no hacen como si estuvieran cocinando, sirviendo algo. Estimular eso, ¿no? Vamos a o en la casa que ayuden, ¿no? A ver, ayúdame a cocinar, pásame esto, vamos a jugar, vamos a echar tal cosa. Entonces, a eso me refiero con que incentivar el juego en los papás. A veces los papás están agotados y dicen, bueno, es tranquilito, él juega ahí solito, sentadito, armando su carrito, mueve el carrito. Hay que ver también cómo mueve el carrito, porque moverle de un lado a otro no precisamente es juego simbólico. Es necesito que haga, ¿no?, el movimiento, que haga el sonido. Igual con los animales de juguete, es muy diferente que golpee el niño el juguete, y otra cosa es que haga como que camina, que interactúa con otro animal, o que simule, haga onomatopeya, ¿no? Entonces todo eso hay que incentivar y que el padre observe también, a veces no se dan cuenta. Es muy importante también incentivar que el papá imite al niño, porque con la imitación también de un gesto o algo se le enseña ahí el aprendizaje y la interacción. También tomar turnos con el niño, por ejemplo, el hola, chao, ahora tú dime hola, ahora tú chao, ¿no? ¿Qué se dice? Toma, ¿qué se dice? Gracias, ese tipo de conductas. Emplear un lenguaje concreto y simple, como le dije, estos chicos tienen poco flexible el pensamiento, es muy concreto, no podemos darles pues un montón de información, y cuando damos indicaciones nos da todo un parafraseo. Dar una orden con palabras simples que él entienda. Rutinas que motiven al niño, evitar que el niño juegue solo, como ya dije, en interacción con los hermanos, los primos, la familia, y que motivemos el desarrollo social. Bien, el tema que queríamos llegar es lo que es el trastorno del espectro autista en el contexto de COVID. Bueno, en la actualidad, en estas épocas de confinamiento, es un gran desafío para todos estar mentalmente bien, ¿sí? Más aún para estos chicos con esta condición, con TEA, y sus familias, sus cuidadores. Hay que tener en cuenta que ya de por sí el confinamiento genera estrés, y estos chicos no solamente están confinados, sino que muchos han suspendido sus actividades rutinarias. Ellos les gustan mucho las rutinas, y también sus actividades de intervención. Me refiero a sus psicoterapias, a su visita al psiquiatra, sus terapias de lenguaje, de salud ocupacional. ¿Y qué está generando el confinamiento? En primer lugar, los síntomas que ya tenían los chicos y que se estaban controlando, un agravamiento de esto. Cuando a veces las estereotipias se generan también por más ansiedad, pueden presentar más estereotipas, por ejemplo. Más cuadros de ansiedad, irritabilidad,
conductas inadecuadas, desafiantes, problemas de conducta, conductas de auto o heteroagresividad, generalmente se dan ante la frustración, por ejemplo, ¿no? Trastornos del sueño, trastornos de conducta alimentaria. Eso es lo que más se ve en momentos bajo estrés y lo que está ocurriendo en la actualidad. Por eso, por ejemplo, a veces los papás no pueden manejar esta situación y por eso que últimamente dieron esa indicación del paseo terapéutico, ¿no? El Estado lo ha dado recientemente, para que estos chicos cambien un poco de ambiente y salgan y tengan un momento de distracción por 15 minutos. Les voy a contar un ejemplo. Hace poco hubo una tienda de supermercado, el día que solo podían salir las mujeres, un papá desesperado, su hijo con autismo, que podía comunicarse realmente, quería comer sandía. Quería ir a comprar al supermercado sandía. Y su papá tuvo que sacarlo porque el chico había hecho un cuadro explosivo. Y llegado al supermercado, no los querían dejar entrar porque sería solo ingresar mujeres. Entonces, ¿cómo explicar? El papá estaba desesperado y el chico estaba inquieto, irritable, que quería entrar. Es más, el niño entró de frente. Entonces, el papá tuvo que explicar a los trabajadores la situación, menos mal que le dejaron ingresar. Entonces, ante esa situación se está afrontando los familiares y nuestros pacientes con autismo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? En primer lugar, anticipar. Los papás deben explicarle al niño, así no tengo un lenguaje verbal, lo que está sucediendo, este contexto, de una forma, como dije, simple y concreta, sin dar tanta información. Lo más importante, ¿no? La situación que estamos viviendo, el porqué importante del confinamiento. Es importante estructurar actividades de la vida diaria, o sea, hacer rutinas, ¿no? Manejar actividades de juegos semiestructuradas, juegos donde intervenga la familia, juegos que empleen la imaginación. También, no siempre, pero sí se puede usar videojuegos compartidos, o sea, videojuegos, pero compartidos. Como dije, esos chicos a veces tienden a obsesionarse y con los videojuegos sobre todo. Entonces, la idea es que sea con alguien más y con supervisión de un familiar. Y si necesario, hay decir sesiones, pero no, con sesiones de internet con los padres, ¿no? Que los padres vean también a qué están ingresando sus hijos en internet. Generalmente estos son chicos de alto funcionamiento, ¿no? Pero es importante que los padres vean porque esos chicos son vulnerables a ser captados por cualquiera. Entonces, los padres es importante que supervisen, ¿sí? Qué están haciendo sus hijos en las redes. Igual es importante implementar y compartir intereses especiales con los padres. ¿A qué se refiere? Como dije, los chicos con TEA tienen intereses peculiares. Quizá los dinosaurios, o que la historia universal, o que la geografía. Que los padres en ese tiempo libre que tienen ahora, compartir esos intereses. Oye, hijo, ¿qué te gustaría? Que tal vez te leo algo sobre eso, o hagamos un juego, no sé, en el jardín de tal cosa referente al tema, ¿no? Cosas de ese tipo. Es muy importante que los chicos, sobre todo con alto funcionamiento, que siguen una psicoterapia cara a cara, la continúen en línea. Ahora existe la telemedicina, que nos permite llegar a nuestros pacientes a través de internet. Entonces se puede hacer, se puede continuar, ¿no? También, si es necesario, igual las consultas con su psiquiatra, también las consultas para los padres, ¿sí? Y cuidadores, para ver cómo están, también cuidar la salud mental de ellos. Si es posible, continuar con sus terapias de lenguaje ocupacional en casa, o sea, quizá, obviamente, no va a venir el terapeuta, pero tener contacto con los terapeutas y decir que puedo ir avanzando yo, ¿no? Ellos tienen cuadernos de trabajo, tienen artículos con los que trabajan, plastilina, masas en porcelana, ese tipo de cosas, para hacer cortes, recortar, ¿no? Para mejorar lo que es el desarrollo motor fino. Entonces, esto lo puede continuar papás en casa y se puede integrar toda la familia. También es importante, si son chicos que van a la escuela, mantener el contacto con la escuela, con la maestra o con algunos amigos. Entonces, ¿cómo se puede hacer? A través de internet, ¿no? A través de, así como el medio que estamos empleando. Y también es importante que haya un tiempo libre para ellos, ¿no? En que él pueda optar a hacer algo que desee. Siempre con supervisión. Bien, ¿y qué pasa si nuestro chico con TEA requiere un servicio de salud? Supongamos que está enfermo, bueno, se contagió de COVID, no sé. Es importante que cuando sea llevado a un establecimiento,
ahí intervenimos nosotros, los profesionales de salud. Tenemos que tener en cuenta ciertas consideraciones, ¿sí? Tanto ya sea en el consultorio, en la evaluación, como si fuese o no necesario hospitalizarlo. En primer lugar, si llega un chico para una evaluación, pues no me refiero de autismo, ¿no? Sino de la parte física, del hecho contagiado, ¿no? Tener en cuenta que ellos tienen conductas peculiares, que tienen problemas para comunicar, o sea, no van a expresar si sienten un dolor o un síntoma tal cual, que pueden entender las formas de manera concreta, entonces tenemos que explicar o preguntar de manera sencilla, ¿no? Sin mucha terminología, tener en cuenta que ellos pueden no cumplir normas, por ejemplo, no pases a tal área que está contaminada, no, o sea, ellos van a querer hacerlo, y hay que saber también cómo manejar esa situación. También que ellos tienen reacciones inadecuadas, en momentos inadecuados, y que se pueden alterar ante ciertos estímulos. Por ejemplo, si lo voy a evaluar, pues quizás no en un sitio donde haya mucha bulla, donde pasen un montón de camillas, donde hayan gritos, ¿no? Porque ellos pueden exacerbar ciertos síntomas, alterarse. Y si fuera necesario hospitalizarlos, bueno, es muy importante que, o están contagiados, sienten tratamiento, primero ver si es posible que sea en casa. Sería de preferencia, ¿no? Que aislamientos en casa, porque a ellos les afecta mucho, como dije, les cuesta adaptarse a los cambios. Entonces, en su casa, que es una zona protegida, conocida por ellos, hospitalizarlos, llevarlos a un hospital, para ellos va a ser muy difícil adaptarse. Si fuese necesario, también coordinar y prever, procurar que sea con un familiar. Si bien es cierto, en este contexto de COVID, la indicación es de que el afectado, el contagiado ingrese solo, no puede ingresar con un familiar. Creo que en niños en otros países será así. En nuestro país han habido pocos niños contagiados que ha sido necesario hospitalizar, salvo una niña que fue en AT, y tengo entendido que fue con la mamá. Entonces, si fuera en este caso estos chicos, hay que prever, o sea, que sea con un familiar, ¿sí? Bueno, y en casa, ¿cómo manejar esos comportamientos problemáticos? ¿Qué pasa si definitivamente en ese momento no podemos salir a la calle, que quiere salir, no sé, quiere ir tal vez con su terapeuta y sabe que no se puede ir, o quiere que venga el terapeuta, o como este niño de que llega al supermercado para comprar una sandía, ¿qué debemos hacer los papás, no? Primero identificar el estímulo, la causa, saber qué le está generando esa frustración, ese disconfort. Porque a veces, estoy hablando de los chicos que hablan, ¿no? Pero a veces los que no hablan no sabemos qué. Entonces tenemos que, el padre tiene que identificar. Primero también que el cuidador mantenga la calma y el autocontrol. Si no mantenemos eso, le vamos a transmitir esa ansiedad al niño y va a ser mucho peor. Probablemente sus reacciones podrían ser más exacerbadas. Emplear frases cortas que él suele obedecer. O sea, por ejemplo, párate, no te golpees. Pero si empleamos muy ambiguas como basta, ya pasó, o sea, no lo va a entender. ¿Sí? Siempre lenguaje positivo, con no descalificativo, un tono y volumen adecuado, no gritando, ¿no? Ni un tono descalificador. Y también es muy importante, si a veces esto no funciona, tenemos que velar por la integridad del niño y del resto, ¿no? A veces tal vez este episodio explosivo puede ser que termine golpeándose contra la pared, la cabeza o el cuerpo. Entonces, velar por la integridad, ayudar a detener eso. Y si es necesario llevarlo a un establecimiento de emergencia, un establecimiento de salud, bueno, para que se calme, o sea, porque a veces se aplican fármacos, hacerlo si fuera necesario, si el padre ya no puede controlar la situación. Y es muy importante no intentar modificar la conducta durante este episodio, ¿no? No esperemos que el chico mejor y aprenda en ese momento de explosión. No lo va a entender. Entonces, en un momento ya calmado, me pasa esto, quizás retomar el episodio y explicarle y conversar si tiene lenguaje. Si no, o sea, esperar una respuesta de él, ¿no? Que no es una explicación, qué sintió, qué sucedió, qué sintió. Si no tiene lenguaje verbal, igual, hacer con él y explicarle, ¿sí? Bien. Y para finalizar, muy breve, estos son algunos de los avances en nuestro país respecto a lo que se ha hecho en intervenciones en TEA. En primer lugar, en el año 2014 se dio la ley 30150 sobre la protección de las personas con trastorno de espectro autista,
Recién en el 2019, el año pasado, se lanzó el Plan Nacional para Personas con Trastorno del Espectro Autista, que es del 2019 al 2021. El 1 de abril se dio autorización de las salidas terapéuticas por nuestro gobierno para las personas con condición de TEA. Y finalmente, el 2 de abril, bajo resolución ministerial, se aprobó el documento técnico Orientaciones para el Cuidado Integral de la Salud Mental de las Personas con el Espectro Autista. Entonces, estos son los avances que se han logrado y espero que algunas deficiencias se vayan corrigiendo en nuestro sistema de salud respecto a esta condición de TEA, en nuestro sistema educativo. Y bueno, no sé, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. No sé. Doctora, muchas gracias por su participación el día de hoy en la ponencia. Ha sido muy interesante y productiva para todos. Justamente ahora voy a dar unos breves minutos para que los alumnos realicen sus preguntas. ¿Está bien? Sí, sí, no hay problema. Ok, gracias. Chicos, pueden escribir sus preguntas acá en los comentarios y la doctora realizará responderlos. Gracias. Les todo quedó claro. Bien, aquí hay una pregunta de Kevin, ¿verdad? Dice, en el Perú, ¿cuál es el porcentaje de personas con TEA? Como le dije, no lo tenemos exactamente. En las primeras diapositivas solo es algo, son porcentajes inducidos, ¿no? O sea, solamente tenemos la cantidad de personas que reciben atención en salud, que tienen el diagnóstico de TEA por el servicio de salud, y también los que pertenecen, los están inscritos en CONADIS. Pero si me dicen cuántos en total, no hay, ¿sí? Tal vez puedo retroceder, sí, a ver, voy a retroceder para que vean esas cantidades. Y acá. Está aquí. Acá. Aquí vemos, ¿no? Esto de 3.4% de hogares que tienen un miembro con limitación es de una encuesta que hace el Ministerio de Poblaciones Vulnerables, que la realizó recientemente. Y ese porcentaje de 3.4 refiere a personas que tienen dificultad para expresar sentimientos, emociones y conductas, ya que dice que dentro de este grupo estarían las personas con TEA. Pero no específicamente dice, ok, usted tiene en su familia un familiar con diagnóstico con TEA, no lo hay, ¿no? Y tenemos que, del total de inscritos con discapacidad en CONADIS, que son 219.000, ahí entran todos los tipos de discapacidades, motoras, intelectuales, todo, también discapacidad por enfermedad mental. 4.528 tienen TEA, pero se dan cuenta, en la siguiente diapositiva, que puse respecto a salud, 15.000 reciben atención en salud. No, entonces, ¿dónde están los 9.000 restantes? ¿No? No todos están inscritos en CONADIS. Pues no tenemos una cantidad exacta en el Perú. Después refiere... ya, ¿cuántas sesiones como mínimo para el diagnóstico? Ok, eso depende del cuadro. Hay cuadros que son muy obvios, ¿sí? Y hay chicos que tienen síntomas, características muy sutiles, muy sutiles, y sobre todo a veces ocurre un poco difícil los que sí tienen comunicación verbal, ¿no? Y también depende de la edad. Si me viene un chico de 5 o 6 años con todo y que no recibe nunca ninguna terapia, pues ya, pues, ¿no? No casi cantado, ¿no? Pero cuando vienen muy pequeños, de 2 años, y que a veces decimos, bueno, hay que darle un chance, hay que esperar, no puedo ponerle de frente diagnóstico de autismo a veces, ¿no? Si los síntomas no son muy claros, porque obvio, porque hay que tener en cuenta que el diagnóstico que pongamos va a ser para siempre. Entonces, si no me dices un número de sesiones exactas, no hay. Pero tampoco me puedo pasar toda la vida con un paciente intentando hacer un diagnóstico, esperando un diagnóstico. O sea, no me puedo pasar más de 6 meses, ¿no? No está protocolizado cuántas sesiones debe de haber. Ya es criterio del médico, de las evaluaciones. No trabajamos solos, o en intervención hasta para el diagnóstico es interdisciplinario, si sería una junta se hace, pero no nos podemos pasar con más mucho tiempo, ¿no? No puedo dar un número exacto de sesiones. Es de acuerdo del cuadro, de la severidad,
el momento en el que llegue el niño, pero tampoco nos vamos a extender, ¿no?, un año de consultas para eso, ¿no? Después, tengo un familiar con autismo, tiene 4 años, cuando se frustra se golpea la cabeza contra el piso. ¿Qué hacer cuando se reaccione así? Ok, para eso los chicos llevan una terapia de modificación de conducta, ¿sí?, en que a los padres también les enseñan a anticiparse. Cuando hay conductas autolesivas, y no solo chicos con TEA, a veces los niños pequeñitos lo hacen, ¿no? Se han visto los niños de 2 años, 3 años cuando se frustran, hacen lo mismo, se golpean, se balancean, golpean al papá, a la mamá. A veces hay que redireccionar esa conducta, ¿sí? Y también a veces distraer esa conducta. Quizás sabemos algo que le gusta a este niño y quizá ofrecerlo en ese momento, ¿no? Algo que le guste, un dibujo, un juego, un juguete, ofrecerlo. La idea es redireccionarlo, más que todo. No sé si tendrán alguna otra pregunta. Ya, con respecto a la mayor frecuencia de varones con autismo, si hay algún gen que esté vinculado a frecuencia. No, se hicieron estudios del cromosoma X, ¿sí? Pero no se haya concretado en nada. No, no hay, no se sabe. Definitivamente que debe haber una influencia, ¿no?, en estos cromosomas, pero no hay. Al menos no en el momento que se haya reportado, ¿no? Sí, el ENCHAT, aquí, bueno, la pregunta es si el tamizaje del ENCHAT se puede hacer durante el control. Sí, sí se puede hacer. Lo que pasa es que no lo conocen, ¿no? Ahora, en CRED se hacen ciertas evaluaciones sobre el hito del desarrollo, y hay algo que se llama PTI, una que ya lo manejan las necesidades de enfermería, especialistas en CRED, donde ellos sacan qué retrasos tiene el niño, en qué hitos, y podría también llevarnos a una sospecha, ¿no? Pero sí se puede aplicar, podrían aplicarlo, si se dan cuenta, si no es una diapositiva, es muy, muy sencillo, ¿no? No se necesita una capacitación para eso. Son respuestas, acá lo voy a poner de sí y no, y hay ciertas preguntas que nos llevan a sospecha o a riesgo. Acá dice, ¿no?, el fallo del -3 de los 23 elementos, ¿y qué preguntas nos va a dar sospecha, ¿no? Sí, lo podría realizar el psicólogo, la licenciada en enfermería, el interno, o sea, simplemente conocer las preguntas, saber cuáles son las que nos hacen al niño entrar en riesgo y ya. Pero no es un diagnóstico, es un tamizaje para que lo deriven, ¿sí? Y yo también lo empleo para más o menos ayudarme a ver qué síntomas están presentes o no, porque a veces en la entrevista no puedo preguntar todo, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Espero que, no sé, les haya quedado claro, que les haya servido no solamente para este contexto, ¿no?, del COVID, sino para conocer esta condición, en poder ustedes como profesionales de lo que van a hacer, saber identificar a tiempo para poder intervenir. A veces sucede que muchos chicos llegan muy tarde porque ya se creen en el centro de salud, dicen, no, dale chance, ya va a hablar, hay niños que se retrasan, no pasa nada, ya va a hablar, y así llegan los 2 años y medio, ¿no? Y vemos que ya le genera cierta disfunción cuando tiene que llegar al nido, cuando la mamá dice, oye, no me dice nada, no pide, no me mira. Entonces es importante saber, sobre todo, identificar los señales, los signos de alarma, ¿no?, los síntomas, para que sepan, quizás, salvo que se dediquen a este rubro de psiquiatría infantil o la neuropediatría, que también es el diagnóstico, no va a ser el diagnóstico, pero sí sospecharlo, ¿no?, que es muy importante para que lo puedan derivar.
No sé si tienen ya alguna otra pregunta, sino para finalizar. Sí, doctora, ¿qué tal? Buenas. Hay una pregunta que yo tengo es, con respecto al Ujú. trastorno del espectro autista, ¿hay alguna diferencia con el síndrome de Heller para ¿De diferenciar qué? clínicamente? Con el síndrome de Heller. Síndrome de Heller. A ver, no lo conozco. ¿O te refieres al de Red? Bueno, lo que pasa es que yo había leído en un artículo, un libro que en la antigua clasificación de trastornos generalizados del desarrollo Ajá, se incluía ahí al autismo, síndrome de Heller, síndrome de Asperger y el trastorno de Red, ¿no? Y, ya. y en la imagen que me habían dado a mí me decían que el autismo y el síndrome de Heller tenían casi las mismas características, ¿no? En lo que es el lenguaje afectado, retraso mental, interacción social deteriorada, conductas restringidas y repetitivas. Tenían esas mismas ¿En, características ahí. en qué clasificación de qué año está el de Heller? ¿El 4? Eh, ¿El 4? No lo he Está en encontrado. trastornos generalizados del desarrollo, creo que es el 4. Ya, porque universalmente no lo he visto en el 4. Pero lo que pasa es que ah, muchos han sido retirados ya, ¿no? Em, eh, en algunas de las, salvo el Red, como dije, que ya tiene una base genética, en algunos, por eso se habla ahora de un espectro, porque se ha tenido en cuenta muchas de estas patologías que tienen los signos, características del autismo y que no se ha incluido como autismo, ya no es un autismo puro, ¿no? Por eso comenté que había aumentado la prevalencia, ¿no? Y no precisamente porque haya más autismo, sino porque en los estudios que hacen ahora involucran patologías, ya sea con la discapacidad intelectual, algunos síndromes que tienen origen como el X frágil, síndrome de Down, que tienen características de autismo, lo involucran, lo incluyen como autismo. Entonces ya no habría una diferenciación, hablamos de autismo puro y otra enfermedad, ¿no? Sino como que está dentro, como un espectro. O sea, patologías que pueden ser congénitas o desencadenadas por otras situaciones que tengan rasgos, que tengan características de autismo. Ahora, por eso se denomina trastorno del espectro autista. Y como dije, lo único de las patologías de trastorno generalizado del desarrollo que se han sacado, las únicas, el resto continúa dentro del espectro autista, o sea, ya no diferenciamos, es Red y el desintegrativo, porque el desintegrativo no tiene una muy buena base, ¿no? Para decir que existe como tal. Entonces, no lo he escuchado, ¿sí? Pero tengo por seguro que es muy probable que esté dentro de autismo, ya no se diferencia. Esa es la diferencia entre el DSM-4 y el DSM-5. Por eso el DSM-5 dice todo, trastorno espectro autista. Todo eso es, ¿no? Entonces ya no deberíamos diferenciarlos, ¿no? No sé si, Ok, doctora, sí, ya me quedó clara esa parte. Gracias. Chicos, creo que ya no hay más preguntas, ¿verdad? Doctora, creo que daríamos fin a esta parte de lo que vendría a ser las preguntas. Y quisiera agradecerla por haber participado el día de hoy en esta ponencia. A nombre del Comité de SCOR y a nombre del Consejo Directivo de SESENVI, le agradecemos en verdad porque ha sido una ponencia muy, muy productiva y ha sido muy interesante para todos los participantes que están aquí. Y nos gustaría contar para unas próximas ponencias con su participación también de usted. Y bueno, doctora, espero que en sí nos haya servido su ponencia hoy, porque ha valido la pena, en verdad, escuchar estos casi una hora y media. sí. Y más bien, muchas gracias a ustedes por la presencia y bueno, espero que les haya servido esto. Nos veamos en una próxima ocasión, una oportunidad.
Muchas gracias, doctora. Nos vemos. Hasta luego, chao. Hasta luego.